Muy bien, chicos, este es un primer video en el cual vamos a tratar sobre las funciones trigonométricas. Seguramente hay material al respecto, pero mi intención es que con este video y con un próximo video los elementos fundamentales que ustedes sí necesitan entender conceptualmente sean suficientes como para poder resolver los ejercicios en los cuales van a ser evaluados. En principio, una función trigonométrica, nosotros vamos a ver dos funciones fundamentalmente, tanto el seno como el coseno. Son funciones que se definen en un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo, si bien la frase triángulo rectángulo suena contradictoria o paradójica, si queremos ser más amplios, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto. Entonces, las funciones trigonométricas se definen dentro de un triángulo rectángulo como relaciones entre lados que están vinculados con un determinado ángulo. Yo escribí un triángulo ABC y ahí indico con una especie de cuadradito con un punto interno el ángulo recto, y alfa sería el ángulo sobre el cual vamos a definir tanto el seno como el coseno. Para eso vamos a nombrar los lados del triángulo. A y B son los catetos, y el lado C, que es el lado más largo, que se opone al ángulo recto, es lo que se llama la hipotenusa. Entonces vamos a definir en principio dos funciones, el seno de alfa y el coseno de alfa. El seno de alfa se define como una relación, o como la relación, más específicamente, existente entre el lado que se opone al ángulo alfa y la hipotenusa, que es el lado que se opone al ángulo recto. En nuestro triángulo ABC, el seno de alfa sería el cociente de B sobre C. Y el coseno de alfa es la relación que hay entre el lado sobre el cual el ángulo alfa se apoya o yace, es el cateto adyacente, que sería A, sobre la hipotenusa, que sigue siendo C. Entonces, en principio, la definición del seno y del coseno son definiciones que lo que están expresando es una relación entre dos lados específicos del triángulo rectángulo, y que esa relación está referida a cierto ángulo alfa. Si yo pensara en otro triángulo rectángulo que también tuviera al ángulo alfa por uno de sus ángulos, pero lo dibujara de manera semejante, pero en un tamaño más grande, que es lo que hago a la izquierda, la definición del seno y la definición del coseno se reescribirían respectivamente como B' sobre C' para el seno de alfa y A' sobre C' para el coseno de alfa en el triángulo rectángulo, que también tiene ángulo alfa, de lados A', B', C'. La pregunta es por qué, si yo defino estas relaciones entre lados de manera semejante a como lo hice con el primer triángulo, ambas relaciones son lo mismo, es decir, ¿por qué B sobre C tiene que coincidir con B' sobre C' y A sobre C necesariamente coincide con A' sobre C'? Bueno, esa pregunta está respondida a través del teorema de Tales. Con lo cual, nosotros ya nos liberamos de el tamaño del triángulo rectángulo con un ángulo alfa que elegimos para poder definir el seno y el coseno, y como esas definiciones son equivalentes, según el triángulo en cuestión, entonces directamente tanto el seno como el coseno pasan a depender exclusivamente del ángulo alfa, no del triángulo rectángulo que también tenga alfa por uno de sus ángulos. Ahora bien, tanto alfa como beta como gamma, que son letras que ustedes asocian si es que han visto algo de funciones trigonométricas en la escuela secundaria, son letras asociadas a ángulos, los cuales se miden de manera sexagesimal, es decir, en grados. Nosotros estamos en un curso de matemática que estudia funciones cuyos dominios son o todo R o subconjuntos de R. Con lo cual, no nos sirve por ahora pensar en el seno de alfa o en el coseno de alfa
porque alfa no es un número real, es la amplitud de un ángulo medido en grados. Necesitamos redefinir al seno y al coseno como funciones de números reales, como funciones de x. Entonces, yo dibujo una circunferencia que tiene radio 1, ahí lo digo. Recordemos que la longitud de la circunferencia es 2pi por radio, o sea que en este caso la circunferencia tiene longitud 2pi por 1, que es 2pi. Y en esa circunferencia de radio 1 trazo un triángulo rectángulo a partir de girar alfa grados, siempre en sentido contrario a las agujas del reloj, comenzando desde el semieje positivo de las x. Entonces, ahí me queda un triángulo rectángulo, ahí está el ángulo recto, está el ángulo alfa, y cuando quiero definir el seno de alfa, puedo pensar en el seno de alfa o en el seno de x, donde x es la longitud del arco de circunferencia definido por girar alfa grados. Entonces, ahora el seno de x, que sigue siendo el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es b sobre 1, o sea, es la medida b, y coseno de x es a sobre 1, o sea, a. La primera moraleja que tenemos que tener muy presente es que entonces, en una circunferencia trigonométrica, cuando yo giro alfa grados y describo un arco de circunferencia de longitud x, el seno de alfa, o mejor, el seno de x, es la proyección del radio de la circunferencia posicionado al girar alfa grados sobre el eje y, y esa medida es b. Y el coseno es la proyección de ese mismo radio que surge de girar alfa grados en cuanto a su posición sobre el eje x, o sea que el coseno de x es a. Teniendo en cuenta la identidad pitagórica, tenemos que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es el cuadrado de la hipotenusa, que es el cuadrado de 1, y eso da 1. Entonces, bajo esta base, yo les escribo una tabla de valores básicos, tanto para el seno como para el coseno. Nosotros la vamos a tener presente a esa tabla. Y lo primero que tenemos que aprender es a despejar x, teniendo en cuenta que aquí el despeje no se hace en virtud de operaciones algebraicas o aritméticas, sino que se hace a partir de gráficos. Entonces, por ejemplo, el primer problema dice hallar los x en 0,2pi. Noten que 0,2pi es el intervalo que tiene longitud 2pi. Y justamente la longitud 2pi es la longitud de la circunferencia de radio 1. Es como si yo desenrollara la circunferencia, pusiera un extremo en 0, el otro extremo llega a 2pi. Entonces, el intervalo 0,2pi es mirar la circunferencia de radio 1 desenrollada. Entonces dice, hallar los x en 0,2pi, hallar los arcos de circunferencia x entre 0 y 2pi, tal que el seno de x valga un medio. Entonces digo, bueno, si el seno de x se describe en el eje y, entonces marco un medio en el eje y, trazo una recta horizontal y me fijo en cuáles son los puntos donde intersecta la circunferencia. Veo que hay un punto que está en lo que se llamaría el primer cuadrante, que yo denominé como x1, y hay otro punto que está en el segundo cuadrante. Por una cuestión de simetría, el x2, que está en el segundo cuadrante, es pi, que es la longitud de la mitad de la circunferencia, menos el pedacito x1. Si ustedes quieren, cuando llegan a x2, lo que le falta a x2 para completar medio giro es justamente lo que mide x1. En términos de grados diríamos que beta es 180 grados menos alfa. Pero nosotros vamos a trabajar en radianes, es decir, vamos a trabajar con números reales. Entonces, el x1 es el ángulo de la tabla, que es pi sobre 6. O sea, ¿dónde vale un medio el seno? En la tabla, en pi sobre 6. Y el x2 es el suplementario, es pi menos pi sobre 6 y eso da 5/6 de pi. Ese es el razonamiento que tienen que hacer cuando el seno de x está igualado a un número positivo. Yo elegí un medio, podría haber elegido otro. Cuando el seno de x está igualado a un número negativo, yo elegí menos un medio, y estamos buscando los x siempre entre 0 y 2pi,
no en otro lugar. Entonces digo, bueno, vamos a ubicar -1/2 en el eje Y, porque sabemos que el seno se va a identificar con la proyección del ángulo girado sobre el eje Y, y trazando una recta horizontal a partir de -1/2, paralela al eje X, vemos que intersectamos a la circunferencia también en dos puntos, X1 y X2. X1 va a caer en el tercer cuadrante y X2 va a caer en el cuarto cuadrante. Si comenzamos por X1 y prolongamos el radio que está posicionado en X1 hacia el primer cuadrante, por una cuestión de simetría, cortamos en X0. En X0 la proyección es 1/2, justamente por simetría, y ya sabemos que el seno vale 1/2 en pi sobre 6. Pero a nosotros no nos sirve pi sobre 6 como solución, porque estamos buscando los X donde el seno vale -1/2, no +1/2. Entonces, ¿cómo llegamos desde X0 a X1? Bueno, X0 ya está posicionado en pi sobre 6, mide pi sobre 6. Para llegar a X1 tenemos que hacer medio giro más, o sea que X1 es pi más pi sobre 6. ¿Y cómo llegamos a X2? Bueno, fíjense que a X2 le falta por simetría X0 para llegar a completar una vuelta. O sea que X2 lo podemos pensar como una vuelta completa, que es la longitud de la circunferencia, que es 2pi, menos pi sobre 6. O sea que una solución sería 7/6 de pi y la otra solución sería 11/6 de pi. Esta es la manera de despejar X cuando el seno está igualado a un número negativo. En el próximo video, que va a ser más breve, vamos a ver cómo despejar X cuando el coseno está igualado a un número positivo y cuando el coseno esté igualado a un número negativo respectivamente. Esta es la idea de este video, introducirlos en las funciones trigonométricas a partir de la circunferencia trigonométrica para orientarnos con más practicidad visualizando lo que tenemos que calcular.